Chicos, tenemos muy buenas noticias aquí en el canal. ¿Por qué? Porque he recuperado los 300 euros de la televisión. ¡Sí! Bueno, ayer me llegó un mensaje de mi banco que me decía que Carrefour me había reembolsado, me había devuelto en este caso, los 299 euros que pagué por la televisión, que nunca había llegado y que cancelé porque me dijeron 2 o 3 días y resulta que pasó una semana y seguían igual, es decir, no me daban una fecha de entrega y lo cancelé. Hasta hoy, ya más de un mes ha pasado y no me habían devuelto el dinero. Ya os dije la semana pasada lo que me había pasado. Y bueno, pues el viernes fui por la tarde a reclamar, a poner una hoja de reclamaciones en el centro de Carrefour de Parla. Puse una hoja de reclamaciones, pero antes de nada le dije a la chica que amablemente me atendió que a ver si podíamos solucionarlo antes de poner la hoja de reclamaciones. Más que nada, me devuelven mis 300 euros, yo le pongo hoja de reclamaciones y no estamos con líos de consumo, arbitraje y demás. Entonces intentó llamar por teléfono, estuvo hablando con compañeros suyos por teléfono y nada, le dijeron prácticamente lo mismo, que la tramitación del reembolso pues tiene unos días y que hay que esperar. Y yo le dije, ya llevo esperando un mes. Supuestamente el martes de la semana pasada tenía que haberme llegado el dinero, no me llegó. Mañana hacía otra semana que, bueno, que había que esperar y definitivamente dije de que no. Yo voy a poner la hoja de reclamaciones porque esto ya me parece abusivo. Así que puse la hoja de reclamaciones el viernes por la tarde, puse un texto, pero que es listo son los establecimientos, porque antes yo me acuerdo que las hojas de reclamaciones tenías 3 hojas, azul, roja y verde, o amarilla, roja y verde, no me acuerdo, es que hace un montón de años que no pongo una reclamación. Pero antes te dejaban prácticamente toda la hoja para explicar y detallar todo lo que había sucedido. Bueno, pues ahora en las hojas de reclamaciones solamente te dejan un párrafo así. Antes era la hoja entera, DIN A4, y ahora solamente un apartado así. Me parece eso vomitivo ya también. Ya hasta incluso nos están recortando el poder denunciar o reclamar algo que has comprado y que tienes el derecho de, en este caso, pues de denunciar. Pero bueno, el caso es que puse la hoja de reclamaciones y ayer domingo me llegó un mensaje de mi banco diciendo que Carrefour me había emitido un reembolso de 299 euros. Así que debe ser que la reclamación les ha llegado a las oficinas o debe ser que se han puesto en contacto entre ellos y han dicho esta persona va a ir a consumo y tenemos las de perder, devolvámosle los de 299, los 300 euros que le corresponde, porque saben que no llevaban la razón. Así que muchas gracias a todas esas personas que me dieron apoyo la semana pasada diciendo que reclame, que busque mi dinero ante todo y contra todo, y la verdad que son 300 euros, si me dices que son 10 euros o 5 euros, pues bueno, tampoco vas a perder tu tiempo por algo que es tan ínfimo, pero son 300 euros y al final lo hemos conseguido. Y bueno, volviendo al partido de ayer, el Real Madrid se dejó 2 puntos, hoy hemos subido un vídeo en el canal hablando del partido de ayer, Mallorca-Real Madrid, y bueno, primer partido de Liga, primer pinchazo, los antimadridistas se deben estar frotando las manos, la verdad, porque no saben todavía, no saben todavía que queda toda la temporada por delante, y no temporada pequeñita o corta, no, una temporada larga e intensa que queda hasta junio, mayo del año que viene. Se supone que para esta temporada iban a mejorar el arbitraje, supuestamente iban a, bueno, mirar con lupa todos los agarrones que hay en los áreas. De momento pues seguimos igual porque a Militao le agarraron y no pitaron ningún penalti, hasta incluso no lo llegaron ni a revisar, al igual que tampoco revisaron la entrada que le hizo Maffeo, como no, a Vinicius, una entrada de roja total, esa misma roja que le sacan a Mendy sin ninguna duda, sin mirarlo en el VAR, lo ve con sus propios ojos y le saca roja, pero luego a Maffeo ni siquiera van al VAR. Es que yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo por qué está el VAR, es que volvemos a lo mismo, es que no hacen nada en el VAR, es que todo lo que sea en contra del Madrid lo pitan al momento, instantáneo, pero todo lo que sea a favor del Madrid, Jude Bellingham completamente desaparecido, Kylian totalmente desaparecido, todo el equipo totalmente desaparecido, la verdad, un partido para olvidar
sin ninguna duda. Así que nada, lo dicho, déjame en los comentarios lo que piensas del día de ayer y del partido de ayer. Ahora ya a pensar en el Valladolid, aquí en casa. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy lunes 19 de agosto del 2024. Dale al like, ojo, y suscríbete. Ahora que lo pienso, os he soltado un sermón al principio de la televisión y ya lo sabíais, ya sabíais qué es lo que me había pasado, pero bueno, había gente que, bueno, hay gente que no lo sabe y por lo tanto, bueno, pues quería comentarlo para que se pusieran más que nada en contexto de por qué me habían devuelto 300 euros de una televisión y que de repente empiece un vídeo así, claro, pues a muchos quizás les inquiete. Así que nada, bueno, pues estamos aquí. Hoy no se me ha olvidado la gorra y la verdad que hoy me traigo la gorra y me encuentro un poco raro. Creo que me ha bajado un poquito el azúcar, así que a lo mejor me pillo ahora un agua negra. Y es que hace un calor ahora mismo por la tarde brutal, hace un calor que no es normal. Pero bueno, estamos aquí de nuevo en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué sucede en el día de hoy. De momento tenemos las pantallas encendidas. Ya sabéis que desde esta nueva temporada el Real Madrid ha cambiado la disposición y la numeración de las puertas de acceso, desde, bueno, sobre todo desde la parte principal del estadio, que es el lateral oeste, comienzan en orden desde la parte central del lateral oeste a dar la vuelta desde el fondo norte, lateral este, fondo sur y otra vez lateral oeste, la nueva numeración. Así que ahora vamos a ver si tenemos todas las pantallas encendidas, si también, por ejemplo, la pantalla que faltaba en el lateral este la han colocado. Ahí podéis ver que han quitado de forma provisional esas letras que ponía Tour Bernabéu, el horario del mismo, para colocar esas pruebas que tenemos ahora mismo en pantalla. Bueno, ya sabéis, desde la semana pasada que vimos aquí en el canal cómo empezaban a quitar los rótulos, todos esos adhesivos, todas esas pegatinas provisionales que ya sabéis que colocaron en los protectores, en las pantallas apagadas de las puertas de acceso, simplemente para informar a los aficionados cuando vengan al estadio por qué puerta tienen que entrar. Ya vimos cómo lo quitaba la semana pasada, así que, bueno, pues era un claro ejemplo de que iban a encender las pantallas cuanto antes. Yo creo que ya, sin ninguna duda, para el próximo partido, pues tenemos las pantallas encendidas de las puertas de acceso. Ahora veremos, porque en el vídeo de Maribel han salido los números totalmente aleatorios, desordenados totalmente. A ver si poco a poco van ordenándolo y ya viendo el número que corresponde a cada puerta. Pero sí, esta puede ser perfectamente la puerta 83, porque estas más cercanas a la Torre B, llegando desde el fondo sur hacia la parte central de la fachada oeste, son los últimos números, hasta el 95 o 97 o 98, algo así, que son todas las puertas que va a tener el Estadio Santiago Bernabéu, empezando obviamente por la número 0. Así que nada, vente conmigo, vamos a dar la vuelta con el calor que hace en la capital de España y del fútbol. Déjame en los comentarios todo lo que quieras del partido de ayer, hasta incluso, bueno, pues todo lo que vamos viendo sobre la obra. Y nada, desahógate conmigo, no me faltes el respeto a mí, desahógate si quieres, pero sin faltarme el respeto, por favor, que yo no te lo falto a ti. Aquí podéis ver cómo siguen con el movimiento de tierras. Mirad toda la tierra que sacan de los trabajos del futuro parking. Esto parece la cordillera mágica del Estadio Santiago Bernabéu. Esta persona casi se mete al interior. Es que esto está muy mal porque está tan abierto, es tan grande la entrada, que te da opción a equivocarte y te puedes meter, cuando vas con el móvil, te puedes meter por ahí y, bueno, sin hacerlo queriendo, la verdad. Ahí al fondo veis cómo traen armadura, más armadura, se puede ver por el brillo que tiene en la parte superior, esa nueva armadura que van incrustando en el suelo y en los pilotes que van creando en la superficie más bien de Castellana. Ahí podemos ver la excavadora con un dumper, siempre muy esencial el dumper con la excavadora para poder transportar y llevar toda la tierra, en este caso tierra, en otras circunstancias escombro, y el dumper pues llevarlo a una zona que deseen para poder meterlo en la bañera, el camión bañera, y ya pues lo demás no sé lo que hacen con ello, la verdad, bastante que sea hasta ahí y bastante que estoy subiendo vídeos a YouTube. Bueno, me estoy fijando en las estructuras retroiluminadas que tenemos en la parte central de la fachada. Luego cuando accedamos veremos si hay algún tipo de movimiento, si hay alguna novedad respecto a esas estructuras.
a ver si dentro pues tiene más letras o si está, yo qué sé, si hay alguna novedad. Es que llevamos tanto tiempo ya viendo estas dos estructuras colocadas ahí que yo no sé cuándo van a colocar las definitivas. ¡Ojo! Ah, por cierto, esto lo han podado. Esto lo han podado. O ya estaba podado. No sé si estaba podado o no. Pero bueno, el caso. Mirad lo que tenemos en pantalla. Siguen con las pruebas. Siguen con los ajustes, en este caso en las puertas centrales, que veo que están desordenadas todavía. Imagino que el 0 va a la derecha del 2 y del 1. Y obviamente el 2 también va a la derecha del 1. Y ahora está a la izquierda. Pero bueno, esta semana imagino que lunes, martes, miércoles veremos diferentes pruebas, diferentes ajustes para seguir configurando las pantallas de las puertas de acceso. Esto es algo sencillo, al menos para ellos, así que no os preocupéis, don't worry and be happy, porque yo creo que para el miércoles o el jueves podremos ver grandes cositas en las puertas de acceso. Yo creo que están hormigonando, sí, allí están hormigonando, ahí lo veis, hormigonera, pedazo de cracks, ahí lo tenéis. Y están hormigonando, debe ser que en toda la ferralla, en toda la armadura que se ha ido incrustando, que se ha ido colocando en toda esa zona para seguir con la cimentación correspondiente del futuro parking. Ya sabéis que el futuro parking empezó hace 4, 5, 6 meses más o menos, así que por lo menos le queda un año más, mínimo, un año más mínimo. ¿Y esta persona? ¿Se acaba de meter una persona ahí? ¿O es un trabajador? Estoy flipando. Se ha metido una persona. Se ha metido una persona a la obra. Una persona que no es trabajador, me refiero. A ver si hay contacto visual. O si es trabajador. Ah, si es trabajador, sí, qué susto. Madre mía, qué susto. Bueno, no sé por qué me asusto realmente, pero bueno, es para ponerle un poquito de alegría al vídeo. Venga, seguimos. Qué guay esto, Qué guay, del Paraguay. Un saludo para toda la gente de Paraguay que me esté viendo. Qué guay que por fin veamos el encendido, otro encendido diferente a lo que solemos y estamos acostumbrados a ver en las puertas de acceso. Bueno, pues aquí vamos a echar un vistazo, vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis los trabajos de Castellana. Pero ya sabéis que no podemos ver mucho porque desde este lugar está todo muy tapado. Está todo muy tapado, a ver si dentro de poco obtenemos imágenes aéreas, imágenes desde el cielo de Madrid para poder visitar y para poder visualizar lo que ocurre en la parte superior del estadio y también toda esta zona que se ve bastante bien, la verdad. Así que nada, vamos a esperar un poquito más, vamos a tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Y bueno, sobre todo es súper importante, hay que dejar el like y suscribirte para no perderte nada de lo que vaya sucediendo en la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Venga, seguimos. Aquí seguimos avanzando. Ya sabéis que en este lugar tuvimos un incidente con un escape de gas. También vimos cómo creaban esas tanzas. De momento no hay novedad alguna respecto a estos lugares, así que seguiremos estando al tanto de todo lo que va ocurriendo en este lugar para sacarlo aquí en el canal. Ahí va, que me pillan. Aquí aprovechamos. Mira, ahí están hormigonando. Lo están echando al cubilote de hormigón y luego el cubilote de hormigón lo llevan a la zona que deseen. Así que nada, seguimos andando. Vente conmigo, dame la manita si quieres, por si te vas a perder. Así que sobre todo están hormigonando en este lugar porque tenemos bomba de hormigonado 1 y tenemos el cubilote de hormigón también hormigonando en el lugar. Desde aquí vemos las puertas de acceso encendidas, todas las del lateral oeste con ese encendido, ya han quitado los rótulos, ya lo hemos visto aquí en el canal, por lo tanto pues el encendido era inminente, ese encendido que ya tenemos en las puertas de acceso del Santiago Bernabéu, excepto donde aún no han quitado los rótulos, que es las zonas de trabajo del palco de honor, también estas zonas de trabajo para la configuración del suelo de Rafael Salgado. Ahí podéis ver cómo se duplican y cómo se
ven los números encima de otros, por lo tanto es que todavía no han podido quitar toda esa cartelería, todos esos rótulos de las puertas, y en cuanto terminen todos esos trabajos procederán a hacerlo. Así que esta semana veremos ya cómo quitan pues todos los plásticos, todos los adhesivos incorporados, para que queden totalmente libres las pantallas y puedan proyectar las imágenes que deseen. Así que nada, desde aquí modo gran angular, la nave estelar del Estadio Santiago Bernabéu, y seguimos avanzando. Gracias. Hola. Bueno, a ver si con un poquito de suerte vemos también en el lateral este, que faltaba un sector por completar de pantallas, a ver si lo han colocado en el día de hoy. Acabo de ver una familia, bueno, el hijo es español, pero vive en Alemania y demás, y estábamos hablando aquí, y la verdad que bien. Un saludo para ellos, que seguro que están viendo el vídeo. A ver. Madre mía, qué locura, si es que está todo en Madrid totalmente abierto. Todo Madrid está en obras, Qué auténtica pasada. Como haya un terremoto, la liamos, pero muy fuerte, Yo no entiendo el porqué, imagino que hace efecto invernadero, pero cuando uso gorra me suda más la cabeza. Lo siento si estás comiendo, si estás cenando, pero es así. Te lo iba a contar igualmente, así que lo siento. Bueno, aquí podéis ver cómo tienen el material preparado para cuando trabajen en este lugar. Ya sabéis que están colocando las losas de granito para configurar el suelo de Rafael Salgado, y aquí podéis ver cómo ya están preparando la parte más cercana a Castellana. Bueno, Castellana, o la parte más cercana, ¿a dónde podemos decir? Porque esto ya es Castellana, a la Torre C, podemos decir. ¿Cómo están preparando todo ya los trabajos de la Torre C? Hola. Sí. Bueno, acabo de ver a una mujer de Estados Unidos. Bueno, ya la he perdido, pero justo iba por ahí. Iba con la gorra de USA y digo, la tengo que preguntar si es de allí. Imagino que sí, pero bueno, a lo mejor es de aquí y le gusta llevar gorras de Estados Unidos. Yo tengo una de mi amigo el americano que me regaló de la Marina, así que... y nunca he ido a Estados Unidos, así que bueno, solo he preguntado y me ha dicho que sí, que era de allí y que es su primera vez en España. Bueno, de momento le he dicho que tenga cuidado con el tema de los robos, que aquí hay muchos robos. Pero luego le he dicho que España es muy bonita también. Sus playas, Madrid, Barcelona, va a Barcelona, así que madre mía, ahí en Barcelona ya sí, que tenga cuidado porque madre mía, por lo que estoy viendo en los vídeos, en las noticias, Barcelona ahora mismo es una ciudad sin ley. Así que nada, me ha encantado y me dice que bueno, pues que me espera ahí en Nueva York. Me espera en plan que me ve algún día, no que quiera tema conmigo, ya estáis mal pensados. Me ha hecho mucha ilusión, algún día cumpliré mi sueño de ir a Estados Unidos, algún día. Bueno, pues nada, seguimos con las obras, hoy estoy de monólogos total. Aquí podéis ver todo el material que están preparando para, bueno, pues colocarlo, ¿no? Para acoplarlo en su debido lugar, así que yo creo que, bueno, a lo mejor ahora que se junta con el partido del domingo, pues es posible que hasta la semana que viene, o finales de esta semana, no empiecen con los trabajos, pero imagino que la excavadora empezará a picar toda esta zona y ya pues a realizar los mismos trabajos que han realizado en toda la superficie de Rafael Salgado. ¿Para qué? Para colocar y configurar las losas de granito, todas esas baldosas y el suelo propio del fondo norte con esquina en Castellana. Ahí veis cómo están llegando ya a las lamas en vertical que envuelven la Torre C, así que ahora lo veremos mucho mejor. Mira, este es el material que van echando antes de colocar las losas de granito. Y ojo porque ahí son piedras, a ver. Son piedras y veremos a ver dónde van a echar esas piedras. Pero bueno, no os preocupéis porque todo esto que estamos viendo y todo esto de lo que estamos hablando lo iremos viendo aquí en el canal. Por eso te digo que te suscribas y que también actives la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo con las noticias del Real Madrid y de las obras del Estadio Santiago Bernabéu, que sobre todo es lo que veis. Ya me gustaría que las visitas que tenemos en las obras del estadio, pues también la tuviésemos en los vídeos de información y noticias deportiva del Real Madrid. Bueno, pues mirad todo lo que ocurre aquí. Aquí la verdad que se está de lujo porque te da la sombra y se puede grabar pues sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ahí podéis ver todo este material que han ido utilizando. A medida que lo requieren y lo necesitan, pues lo van cogiendo de aquí, y aquí podéis ver cómo también van trabajando
esta es la arena que hemos visto, perdón, las piedras que hemos visto antes, que son las que van rellenando esa zanja que tenemos en este lugar. Debe ser alguna acometida o alguna zanja donde discurran los conductos de agua, de gas o de alguna otra cosa. Es con esto con lo que lo tapan. Y allí al fondo mirad cómo siguen completando toda esta zona con las losas de granito. Lo dicho, para seguir configurando el suelo. Vamos a seguir avanzando para ir viendo todo lo que va sucediendo, en este caso aprovechando la imagen de los trabajos en el suelo de Rafael Salgado, y también podemos ir viendo cómo han encendido las pantallas del fondo norte también, donde podéis ver que ya es un encendido normal, simple y peculiar, donde podemos divisar los números que están justo debajo, en este caso de los rótulos, pero como podéis ver las vallas indican que han estado trabajando en este lugar, por lo tanto no han podido acceder para poder quitar los rótulos. Aquí ya en la zona contigua, en la parte central, ya está el encendido normal, y hasta incluso podemos ver el escudo en la parte superior. Y aquí pues bueno, básicamente lo mismo, podemos ver que los rótulos siguen estando en el mismo lugar porque, lo dicho, aún no han podido quitarlo, pero ya tenemos las pantallas gigantes, las grandes de la parte superior encendidas, con esa animación del escudo del Real Madrid, muy bonito por cierto. La verdad que pega bastante con la fachada y con las puertas de acceso. Y bueno, y los otros rótulos que tampoco han podido quitar todavía, siguen vigentes en estas puertas de la Torre C. Ahí podéis ver al fondo, ahí lo tenéis. Y vamos a bajar un poquito el dispositivo para que veáis toda esta zona, cómo va quedando y cómo siguen trabajando, ya prácticamente terminando todo ese rincón, toda esa esquina que queda por configurar, y que, como podéis comprobar y visualizar, ya han colocado todas las losas correspondientes en el lugar. Ahí lo podéis ver, ya hasta incluso están tapando las juntas de dilatación para que nadie pueda meter ahí la pezuña y se pueda caer. Así que nada, seguimos avanzando. Esto es lo más interesante, yo creo, del fondo norte y Rafael Salgado. Ya sabéis que lleva siendo lo más interesante durante estos últimos vídeos y días. Así que aquí podéis ver el encendido. Vamos a acercarnos. Es el único momento que podemos estar prácticamente tocando las puertas para ver y divisar que estos son dígitos reales, no son rótulos, son números digitales que ya están plasmados en las puertas de acceso, en este caso en las pantallas que están justo en la parte central. Así que bueno, pues aquí lo tenéis. Imagino que este será el grafismo que tengamos siempre, excepto, bueno, pues a lo mejor algún día que quieran variar y quieran mostrar otras imágenes, pero este es el grafismo que tenemos actualmente y donde están las pruebas definitivas. Estas son las pruebas definitivas que de vez en cuando hacen así un pequeño destello, un pequeño parpadeo, y es que yo creo que tenemos gente del Real Madrid. Mira, mira, ¿veis? ¿Lo habéis visto? Yo creo que tenemos a gente del club, de la cúpula, visualizando las puertas, ¿eh? Creo que sí. Creo que sí. ¿Y no veis que de vez en cuando parpadean los números? Y yo creo que también le están dando un poquito más de brillo, ¿no? A lo mejor es por eso el parpadeo. Mira, 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 sí, están ahora mismo señalando las puertas. Se acercan. No, se van. Debe ser que están corroborando con sus propios ojos pues todas las puertas, ¿no? Pero de momento pues las mismas imágenes. Yo lo que sí creo es que están aumentando el brillo poco a poco, de forma progresiva, para que se vea mejor, ya que están aquí visualizando, para que se vea mejor.
Además, vamos a ponerlos justo al lado, así sin que nos vean. Bueno, pues he estado intentando escuchar aquí, porque justo han pasado por aquí, para ver si decían algo interesante y relevante, pero no, iban con los planos de las puertas de acceso, así que como podéis comprobar están dando la vuelta para corroborar que les guste pues todo lo que están plasmando en las pantallas de las puertas. Ahí podéis ver cómo han ido aumentando el brillo, ¿eh? Se nota considerablemente cuando suben el brillo, en este caso de las pantallas. Y es que ese hombre trajeado me suena un montón. Me suena un montón que trabaja para el Real Madrid. Me suena demasiado. Y seguro que alguien sabe el nombre. Ahí podéis ver que a medida que se van acercando a una puerta, en esa puerta aumenta el brillo. Es como el paseo de la fama. Es como si yo, por ejemplo, pasase por aquí, por el fondo norte ahora, y de repente alguien le da un botón. Ah, mira, esta papelera es nueva. De repente alguien le da un botón y sale una alfombra mágica, o una alfombra roja, por ejemplo, para que yo pueda grabar las obras. Pues igual ellos les van subiendo el brillo. Venga, seguimos. Chicos, porfa, dejemos el like, ¿vale? Hay que dar like al vídeo y suscribirse al canal, porfa. Bueno, pues la verdad que muy interesante. Veremos a ver si para este partido quitan esta caseta, que es una caseta de incidencia o al socio o al aficionado, no sé, la verdad. No me acuerdo, pero en la parte superior venía. Veremos a ver si se queda o si se va. Y ahí podéis ver las puertas también del lateral este, completamente encendidas, indicando también los accesos para las personas de movilidad reducida. Aquí lo podéis ver, todas las pantallas encendidas, indicando el número de la puerta. En este caso, pues como podéis observar, no corresponde. La 57 bar restaurante. Ahí podéis ver cómo no corresponde con la puerta, que es exactamente con la nueva numeración. Así que bueno, pues lo que sí sabemos es que este restaurante se va a quedar con este nombre porque ya estaba registrado tal cual, así, con puerta 57, aunque no corresponda con la puerta donde está ahora mismo. Así que bueno, pues esto es lo interesante de por la tarde, el encendido de las pantallas, al menos en el exterior. Ahora veremos el interior, así que no te vayas muy lejos porque esto está interesante. De todas formas, voy a intentar no cortar el vídeo para que veáis en primera persona todas las pantallas. En algunas tenemos los números, en otras tenemos el escudo del Real Madrid. Todo muy interesante, todo muy inquietante. Y por fin, pues algo molón, ¿no? Algo que ya inquiete a los usuarios que estén viendo este vídeo, en este caso. Y en el interior, ¡ay, qué bien se está aquí! Está saliendo el fresquito de la tienda oficial y qué bien se está aquí. Pero bueno, el domingo daremos una vuelta por el interior, viendo las novedades y los trabajos que están ejecutando justo en esa zona, colocando todo ese panelado, disimulando el interior. Ahí podéis ver cómo los pilares ya van cogiendo otro color, ese color que ya va cogiendo también en las diferentes zonas de la fachada del Estadio Santiago Bernabéu, que hemos visto en el fondo sur y que también hemos visto hace poquito en el fondo norte. Ahí podéis ver cómo envuelven con esos andamios, en este caso las estructuras, para pintarlas al igual que la que hemos visto hasta hace unos segundos. Así que el vídeo del domingo va a ser muy, pero que muy interesante. Bueno, y entramos en una de las zonas donde, bueno, sobre todo aquí está el palco de honor. Aún no han quitado los rótulos. Esto que vemos ahora mismo del escudo y de palco de honor aún son rótulos adhesivos que han colocado de forma, bueno, colocaron de forma provisional ante esas pantallas que no estaban encendidas y que a día de hoy sí van encendiendo. Así que poco a poco, como ya sabéis que están trabajando en el palco de honor, aún no las han quitado. Así que una vez vayan despejando toda esta zona de aquí al domingo, me imagino que iremos viendo cómo van quitando también los adhesivos e iremos viendo el encendido también de esta parte central del lateral este. Allá al fondo falta todavía y resta ese hueco por tapar,
De momento no han colocado la pantalla que corresponda. Así que nada, a seguir esperando. Aquí están quitando vallas, ¿no? ¿O qué están quitando? No sé qué están quitando aquí, la verdad. Y mirad, todas las pantallas completamente encendidas también. Las más cercanas a la torre A. Bueno, pues empieza la temporada y también empiezan a quitar de nuevo la valla de acceso a los vehículos pesados para el parking del nuevo Bernabéu. Aquí lo podemos ver, ya con todos los remates y los trabajos finales completamente terminados. Ahí podéis ver el material definitivo que han ido dando en la estructura de acceso. Ahí al fondo tenéis el Estadio Santiago Bernabéu, donde también hemos visto cómo cambiaban las farolas de iluminación que tenemos en esta plaza, y vamos a asomarnos para ver si vemos algo diferente, pero yo creo que va a ser prácticamente lo mismo que lo que vimos en el día de ayer. Así que ampliamos. Ahí tenemos al fondo el mercado o futuro mercado gastronómico, donde de momento pues no ha abierto sus puertas, al igual que el Sky Bar y los Sky Bar del interior. Así que nada, pues vamos a seguir avanzando, en este caso hasta el fondo sur. Ahí en ese camión van cargando todas las vallas que, bueno, pues hay en los aledaños y en el perímetro de la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Ya están preparando para un nuevo partido, ya están preparando para una nueva temporada. Qué guay, ¿eh? Qué guay. Hemos estado 3 meses, 2-3 meses más o menos, aquí viendo los avances, excepto cuando me he ido a la playa 4 días, excepto cuando me he ido a Varsovia y demás. Pero aquí hemos estado en el canal trabajando duro con el calor que ha hecho y que está haciendo, todo por vosotros, pedazo de cracks madridistas. Ahí podéis ver el interior, el fondo sur también está completamente encendido. Vemos que una cuerda cae de ahí arriba, pero no nos vamos a asomar mucho, a ver si se nos va a caer algo en la cabeza y me dejan más tonto de lo que estoy. Así que... uy, qué fresquito sale de por ahí. Encendido también total de las pantallas que tenemos en el fondo sur, excepto esas puertas que coinciden con esos trabajos en la antigua tienda del Real Madrid. Obviamente aún no lo pueden quitar porque están trabajando en ese lugar, pero no os preocupéis porque lo harán. Bueno, ya sé que nos va a quitar el sueño, pero yo igualmente lo digo. Aquí están preparando o están cortando con oxicorte esas estructuras que han ido sacando del interior. Pero mirad, hoy se ve bastante bien y por la tarde se ve bastante bien el interior de este lugar. Así que vamos a aprovechar y colocarnos de frente para que veáis un poquito del interior de este lugar. Mucha gente pregunta que cuándo van a solucionar lo de la lama que está rota y golpeada. Bueno, pues obviamente si siguen trabajando en este lugar corren el riesgo de que vuelva a suceder con otra lama o con la misma lama que hayan reparado. Por lo tanto, hasta que no terminen los trabajos en este lugar no van a cambiar la lama. Está bastante deteriorada, golpeada, sí, pero es lo que tiene seguir trabajando en la remodelación en el estadio con la piel envolvente totalmente instalada. Y aquí tenemos bombas de hormigonado, ladrillos para cerrar, así que debe ser que están a tope en la antigua tienda que estaba ubicada aquí en Concha Espina, en el fondo sur. Como hemos visto al principio del vídeo, aquí pues bueno, han reemplazado de forma temporal las letras que estaban usando para el acceso al Tour Bernabéu. Aquí ponía Tour Bernabéu para que la gente, para que los aficionados sepan dónde está la entrada. Y lo dicho, como están dando la vuelta de rigor los jefes, pues están plasmando estas imágenes para que puedan corroborar, para que puedan ver si les gusta o no les gusta, o si hay que cambiar algo o no. Así que nada, con esta imagen nos vamos al interior. Bueno, pues ya estamos en el interior. Ahí podéis ver cómo van cerrando con este material, este plástico negro, para trabajar en la parte superior de estos vomitorios que hacen
pues ahora lo veremos en el interior. Aquí podéis ver la parte central de la fachada. En su interior estamos todos en el interior como si fuésemos un pollito en el cascarón de huevo. Ahí podéis ver como de momento no hay novedades respecto a estas letras, a estas estructuras retroiluminadas que por la noche se encienden. Si vivís cerca, la verdad que os aconsejo que vengáis por aquí porque merece la pena ver esas estructuras encendidas. Así que nada, haremos entrada triunfal hoy lunes 19 de agosto del 2024. Ya no sé ni en qué día vivo, si es domingo, lunes, jueves, viernes. Es que ya no lo sé, porque como vengo sábados, domingos, lunes, martes, es que ya no sé en qué día vivo. Así que nada, pues estamos en el interior hoy lunes 19 de agosto. Cogemos sitio para sentarnos y poder grabar las obras del Estadio Santiago Bernabéu desde el tercer anfiteatro del lateral oeste. Venga, siéntate, ponte cómodo y dale al like. Bueno, tenéis en la cajita de la descripción otros datos de interés, pues mis redes sociales como Twitter, TikTok, Instagram y demás. Y si queréis enviarme un correo electrónico, pues también tenéis el mismo para poder colaborar juntos. Nada, empezamos viendo la cubierta como siempre lo hacemos cuando estamos en el interior. Ahí podéis ver la cubierta completamente cerrada, hidráulicos en la parte inferior, videomarcador completamente encendido. Ya sabéis que las esquinas se está trabajando para intentar tapar la transparencia que tienen cada una de ellas, esas zonas curvas del videomarcador 360 grados. De momento parece que no se ha vuelto a trabajar en esos lugares, por lo tanto veremos a ver en las próximas semanas o los próximos parones qué es lo que hacen en las esquinas del videomarcador. Ahí podéis ver el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur, donde próximamente veremos trabajos en estas zonas, en la parte superior, al igual que hemos visto en el fondo norte, tapando un poco toda esa entrada y salida de aficionados para que la acústica, para que el sonido tenga más dificultad a la hora de salir en los días de concierto. Ahí tenéis el fondo sur, que hay mucha gente que se queja de que se nota mucho el contraste de los nuevos asientos, de las entradas y salidas que se utilizan para los eventos, con los antiguos, que esos no se quitan. La verdad que, bueno, no os preocupéis porque los asientos y todo el interior se está limpiando. Voy a ver, bueno, no están ahora limpiando, pero en muchos vídeos los hemos visto que estaban limpiando y que están limpiando los asientos, todas las zonas de las filas de los diferentes sectores del estadio. Por lo tanto, no os preocupéis que los asientos los van a limpiar. Los asientos van a estar impolutos para el próximo partido. Ahí podéis ver el contraste, pero bueno, lo importante es que vemos ya todos los asientos completamente colocados en sus respectivos lugares. Ahí tenéis la grada de animación. Algunos asientos todavía no están debidamente colocados, no están colocados y anclados en sus respectivos lugares, pero bueno, eso se hace rapidísimo de la vida. Vimos también cómo colocaban los altavoces para la grada de animación. Ahí lo podéis ver. Y también la lona que están dibujando en el contorno del terreno de juego. Esa lona azul navy, azul marino, que han colocado hasta hace muy poquitos días. Ahí podéis ver también la grada alta y grada baja de esta esquina del fondo sur con el lateral oeste, donde han vuelto a colocar los respectivos asientos, quitando y eliminando estas estructuras, esas estructuras que habían posicionado en la zona de los pasillos, metálica, como vimos en el exterior, para así dejar otra vez desnudo, pues todos esos, bueno, desnudo no, sino libres todos esos pasillos de la grada alta y grada baja del fondo sur. Bueno, también puede servir esa palabra, la verdad, porque básicamente viene a ser lo mismo. Ahí podéis ver también, esta es otra de las entradas y salidas. Fijaos que aquí no se nota el contraste porque ya lo han limpiado, así que no os preocupéis porque eso lo van a hacer sí o sí en los próximos días. También podemos ver cómo han ido colocando la lona azul navy en esta zona del lateral este, y lo inquietante y perturbante va a ser cuando saquen las bandejas, porque se va a ver el verde del césped con el azul navy, ese contraste con el azul navy que han ido colocando en los últimos días. Así que va a estar interesante
el final de semana aquí en la obra. A medida que vamos avanzando vemos la grada alta y grada baja del lateral este. Ahí vemos cómo están limpiando los cristales, también colocando la cartelería correspondiente. Son pegatinas para que la gente sepa en qué sector está. También tenéis visible toda esta zona de aquí, estos asientos que están volviendo a colocar entre los banquillos y ese área VIP. Ahí lo podéis ver, parece que están colocando los raíles para instalar las mamparas en ese lugar. Pero bueno, vimos la semana pasada cómo habían acopiado ya los asientos de este lugar enfrente de los banquillos para colocarlos nuevamente en su debido lugar. Ahí subimos lentamente, vamos a la zona del palco de honor y espacio presidencial, donde hemos visto también durante estos últimos días cómo seguían con la remodelación en esa zona. Esperemos que hayan llegado ya a su fin y que al Real Madrid y a Florentino Pérez les guste esa nueva remodelación. Subimos un poquito más, tenemos el primer anfiteatro del lateral este. Hemos visto cómo cambiaban los asientos, colocando primeramente la propia carcasa de los mismos y seguidamente ya por último pues colocando el material acolchado, en este caso para ya terminar con todo este trabajo que es la colocación de los asientos VIP que corresponden a este espacio VIP que tenemos en el primer anfiteatro del lateral este. Esos pasillos totalmente ensanchados para la libre circulación de aficionados sin ningún tipo de problema por ese lugar. Ahí lo tenéis, colocando también las balizas correspondientes, todos esos dispositivos de iluminación que tienen ya la obligación de colocar en todos los pasillos del bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Así que otra de las zonas que prácticamente están listas para recibir un nuevo partido, en este caso para recibir al Valladolid. Vamos subiendo lentamente, viendo de fondo el videomarcador 360 grados completamente encendido. Y ahí podéis ver estos espacios que han ido cerrando entre el tercer y cuarto anfiteatro. Estos espacios que parece que van a ser terrazas y que dentro de poco veremos a ver cómo van quedando aquí en el canal. Así que dale a like y suscríbete. ¿Y esto? Tenemos movimiento justo detrás de las pantallas. Por cierto, los altavoces provisionales siguen ahí, ¿eh? Los altavoces provisionales siguen ahí y no los han quitado. Así que parece que todavía no es el momento de retirarlos. Aquí podéis ver también este lugar donde también han trabajado y están trabajando para cerrar todos esos espacios que desde aquí ya, pues como podéis observar, apenas se ve todo ese lugar. Así que habrá que estar en primera persona para ver qué es lo que ocurre en toda esa zona. Vámonos al fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que han estado trabajando en la grada alta, en la grada baja. Han vuelto a colocar los respectivos asientos de los accesos para los días de evento en su debido lugar. También han colocado esa lona azul navy, coloreando y dibujando el contorno del terreno de juego. Anillo LED completamente apagado también. Y ahí podéis ver cómo van rellenando de los nuevos asientos abatibles en el segundo anfiteatro del fondo norte. Después de haber cambiado la huella, están procediendo ahora mismo a colocar, al menos en los sectores más cercanos al lateral oeste, sus respectivos asientos. Ya no son asientos fijos, sino que son asientos abatibles, como son y como van a ser todos lo del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver cómo están colocando los soportes para instalar los nuevos asientos en este nuevo sector, y a medida que van colocando todos esos soportes, pues siguen trabajando en las zonas contiguas con estas capas de pintura que se siguen añadiendo en estas zonas, dejándolos secar en los próximos días, en las próximas horas más bien. Con el calor que hace se seca bastante rápido, y ya pues martes, miércoles veremos toda esta ubicación con los nuevos asientos abatibles. Este segundo anfiteatro del fondo norte. Por cierto, vamos a enseñar los sectores más cercanos al lateral este.
para que veáis cómo van todos esos trabajos después de haber cambiado la huella en estos últimos días de la semana pasada. Este fue el último sector donde trabajaron. Ahora ya a darle la imprimación, a darle la pintura definitiva y por supuesto colocar los nuevos asientos. Y aprovechando que estamos viendo el fondo norte, vamos a subir al tercer y cuarto anfiteatro, justo en la parte intermedia, donde podéis ver en los vomitorios, justo en el interior, esas nuevas planchas de pladur que han ido incorporando. Ahí lo podéis ver, de color azul navy, como prácticamente se está dando a todos los acabados de la obra, que eso es lo que van a replicar justo en esta zona del estadio, en el lateral oeste, y que hemos visto al principio de nuestra andadura en el interior. Es por eso que están tapando diferentes vomitorios con ese plástico negro, y es que van a realizar estos trabajos que ya han ejecutado en el fondo norte. Así que seguimos viendo cositas, videomarcador, increíble como siempre. Veremos a ver si tenemos nuevos grafismos para el partido contra el Valladolid, pero de momento tendremos que seguir esperando. Ahí podéis ver la tapa del hipogeo, ahí podéis ver la losa del terreno de juego, algo que no estamos acostumbrados a ver, y es que podemos ver ya todo completamente verde. Ahí lo tenéis, acostumbrados a ver la tapa prácticamente oxidada, o al menos con ese óxido que tenía la tapa del hipogeo después de todas esas inclemencias meteorológicas, el sol, la lluvia que le ha dado durante todo este tiempo, y que por fin en el año 2024, en agosto del 2024, podemos ver ya la tapa completamente pintada de color verde, para gusto del consumidor, en este caso para gusto de los aficionados que vengan al tour del Estadio Santiago Bernabéu a divisar el mejor estadio del mundo. Ya prácticamente no se diferencia la losa del terreno de juego con la tapa. Han ido rellenando todas y cada una de las superficies de todos estos lugares. Ahí podéis ver, vamos a echar un vistazo de fondo norte a fondo sur, porque hasta incluso parece que han pasado ya la aspiradora industrial para eliminar y para absorber todo ese sobrante que hemos visto en la losa del terreno de juego, y que, bueno, pues lo veíamos muy, pero que muy blanquecino. Ahí lo podéis ver. En este lugar todavía están trabajando, se puede ver el rastro y la huella del cabezal de la aspiradora. Por donde va trabajando, pues va dejando huella, en este caso como yo. Por donde voy grabando, voy dejando huella. Y esto es lo que básicamente están haciendo en el día de hoy, porque mirad, tenemos aquí una aspiradora industrial, aquí tenemos otra, y es lo que están haciendo en la losa del terreno de juego, ya con ese pasto sintético totalmente impregnado. Ahora ya poco a poco a ir rellenando todos esos huecos que faltaban por rellenar. Aquí creo que había un contenedor, por lo tanto ya se lo han llevado, y tendrán que rellenar de pasto sintético toda esa zona para que quede todo uniforme, obviamente. Y aquí pues todo el material sobrante que van a ir llevándose, las plataformas, esas plataformas que salvan la losa del terreno de juego y la grada, que irán colocando ya pues a finales de esta semana. Y aquí tenemos otras, que estas creo que corresponden con la parte del hipogeo, justo esto de aquí, la parte de la tapa del hipogeo. Ahí vuelven a la acción. Además se puede ver perfectamente que a medida que pasan la aspiradora, pues ya el contraste es mayor y se puede ver ya el verde natural de todo este material que han ido impregnando a la losa del terreno de juego. Me estoy fijando detenidamente y efectivamente ahí tenemos el hipogeo, que poco a poco se va viendo menos de tantas estructuras que van colocando, pero ahí podemos ver pues los diferentes colores con los que nos sorprende el hipogeo tras el mantenimiento que están realizando en el interior al césped. Pero bueno, no os pilla de nuevas, ya lo conocéis, así que tampoco hace falta hablar mucho de este tema. Aquí tenéis el Skybar del Estadio Santiago Bernabéu, de momento pues completamente apagado, como ya estamos otra vez acostumbrados a ver en los vídeos. Y también justo al otro lado, en el lateral este, podemos ver el otro restaurante panorámico
que va a ser asiático, ese justo restaurante asiático que estaba en el fondo sur y que ha cambiado de ubicación, de localización y estará en este lugar. De momento poco se sabe de ese sitio, lo que sí sabemos es que siguen tapando toda esa estructura con ese papel de pintor, como podéis ver en imagen. La verdad que bueno, cuando tengamos información al respecto la plasmaremos aquí en el canal. Mirad, una vez que dan con la aspiradora, cómo van despejando todo ese polvo que se ha juntado, se ha amontonado en la losa del terreno de juego. Menos mal que esto es simplemente pasto sintético y no es el césped del Estadio Santiago Bernabéu, porque ya sabéis lo que ha pasado y los cambios que hemos visto de césped en todas estas temporadas, de todos estos trabajos obviamente que se han ejecutado en el segundo anfiteatro del lateral oeste y fondo norte, con ese cambio de huella y todo ese polvo que se ha ido levantando, pues ha caído en suspensión a la losa del terreno de juego. Es por eso que están con esas aspiradoras limpiando todo el sobrante, limpiando todo ese polvo para que quede un verde espectacular. Hoy no enseñaré el segundo anfiteatro del lateral oeste porque ya sabéis que empezaron a colocar los nuevos asientos, ya sabéis que en todo el segundo anfiteatro tenemos los nuevos asientos colocados y ya están empezando a colocarlos en el fondo norte, así que para mostrar algo que ya hemos mostrado, pues bueno, nos lo podemos ahorrar. Espero que dejes el like, espero que te suscribas aquí al canal y también pero que muy importante, que actives la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Estas son las novedades tanto del exterior como del interior, hoy lunes 19 de agosto del 2024. Nos vemos pero que muy pronto. Déjame en los comentarios todo lo que quieras. A la Madrid, nos vemos.